Si yo no te tengo a ti, así mismo empieza. Bueno, y si no los tengo a ustedes, que nos escuchan regularmente todos los martes, y bueno, ¿qué hacemos, no? Bueno, pero aquí estamos, que es lo importante. Un gran abrazo y bienvenidos a lo que pasa en el mundo por aquí, por NDO Radio Podcast. Los saludamos en la dirección de la emisora y además en los controles, Miguel de Oliveira, quien habla para ustedes como todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela. Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, empezamos haciendo publicidad, recordando que llegamos a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores, ese entramado, ese conglomerado profesional que con mística, con dedicación, de una forma pormenorizada, los aconseja, los acompaña, los guía, los forma en áreas fundamentales como la comunicación, la capacidad de poder expresar nuestras ideas, de vender un producto, una propuesta, enfrentarnos a una entrevista. Visite la página web de Policreativa Consultores, visite y siga las redes sociales y acompáñenos. Y recuerde que Policreativa Consultores tiene profesores conocedores de las áreas. Tiene además un perfil curricular adecuado a sus necesidades y los certificados cuentan con el aval del CEP de Fases de la Universidad Central de Venezuela. Policreativa Consultores, haciendo de la comunicación, del análisis, de la idea, de la propuesta, un ejercicio que necesita ser adecuadamente construido, comunicado, diseñado, preparado. Policreativa Consultores. Bueno, saludos a la señora Liliana, que ya está en línea. Saludos a la señora Yolanda. Importante recordar, estamos saliendo a través de la página web de NDO Radio Podcast. Estamos también a través de la aplicación de la emisora y, si quieren, además de oírnos, vernos, suscríbanse al canal YouTube de la radio, activen las notificaciones y es como si estuviesen con nosotros aquí en el estudio de NDO Radio Podcast. Y además estamos saliendo a través de la cuenta Instagram de Policreativa Consultores, @Policreativa_Consultores. Dice la señora Yolanda, saludos y feliz tarde para todos. Bueno, empieza movido el escenario, incluso cambia lo que teníamos pendiente y pautado para conversar hoy. Nos toca hablar de las elecciones en Canadá, las elecciones en Trinidad y Tobago, el cónclave que puede dar o va a dejar un nuevo papa. Todos esos temas vamos a tenerlos y vamos a ir desarrollándolos. Pero hay una noticia de última hora, una noticia que está ocurriendo en este momento, un tubazo que hay que dar con mucha responsabilidad, pero llega información desde diversas fuentes, muchas de ellas que han sido corroboradas y fuentes además confiables, que se ha dado un ataque de India a Pakistán, como si no fuese suficiente con la zozobra del conflicto entre Rusia y Ucrania, la inquietud permanente del tema entre China y Taiwán, la actitud del señor Donald Trump. Como si eso no fuese suficiente, aparece ahora un problema entre India y Pakistán, que seguramente va a dar de qué hablar y peligrosamente puede tener una respuesta pakistaní. Recuerden, lo hemos tratado hace algunos programas, una denuncia que había hecho India de que se preparaba en la zona de Cachemira. Recuerden que Cachemira es una zona que es polémica al ser administrada prácticamente, un sector de Cachemira es administrado por cada país, y denunció India que desde la Cachemira manejada por Pakistán se estaban dando asomos terroristas que incluso habían costado la vida a unos turistas, que Pakistán dijo que no tenía absolutamente nada que ver y que además eran unos grupos que no eran los tradicionales que operan en la zona. Se trataba de una organización que reivindicó el atentado, que no es de las habituales, no es de las tradicionales, y los grupos sublevados, alzados en armas, tienden a atacar la estructura militar de India, no a sectores turísticos, ni mucho menos. Entonces no se sabe cuál era el trasfondo de eso, pero India tomó represalias, incluso ordenó salir a su personal de Pakistán, expulsó a unos miembros, a unos diplomáticos de Pakistán para que se fueran del territorio de India, y hubo polémica porque se generó un inconveniente con el tema del agua, que la misma gente en Pakistán dice que no pueden cortarle el acceso al agua potable a las personas y que Pakistán tenía que hacer algo. Se mantuvo la situación, tirantes, temores, resquemores, declaraciones, gente más peligrosa como el señor Modi en India, y bueno, llega lo que ha ocurrido, que se anunció hace algunos minutos, que es un ataque de India, que además tiene una carga propagandística bastante acentuada. Ha dicho India a través del sector de defensa de India, a través de las redes sociales,
que India ha triunfado, que ellos han golpeado intereses terroristas que están en la Cachemira de Pakistán, pero que no hicieron daño ni a la estructura de defensa ni a otro tipo de intereses. Pero Pakistán puede alegar que se le está atacando y lamentablemente son países que tienen poder nuclear, son países que tienen una estructura armamentista bastante desarrollada y lamentablemente esto vaya a generar una situación que lamentar y vayamos a entrar en otra guerra, insisto, como si no fuese suficiente con las calamidades que tiene el planeta para entonces asomar otro conflicto más que era una bomba de tiempo, desafortunadamente, que en cualquier momento iba a estallar. Entonces, bueno, eso es lo que está ocurriendo en este momento. No íbamos a hablar de eso la tarde de hoy, pero ya que se está empezando a generar información, creo que tenemos tarea todos los que seguimos el programa y nos apasiona la temática internacional, porque hay que ver cómo vamos a tratar esta coyuntura que, insistimos, lamentablemente no se detendrá, conociendo a los personajes que están por detrás y conociendo gente como el señor Modi, el polémico primer ministro de India, que ha evidenciado estar dispuesto a cualquier cosa para incrementar su poder. Así que bueno, vamos a estar atentos. Saludamos al doctor Gabriel Matute Loreto, que se conecta por acá, a la profesora Vanessa Rangel, también estudiosa del tema internacional. Bueno, para todos ellos, un gran abrazo. Entonces, ese tema vamos a prestarle atención, sobre todo, yo diría lo innecesario. El ataque es innecesario, pero absurdo el tema de los mensajes. India ha triunfado, porque además es un tema al honor de Pakistán. Y eso entonces va a quedar allí y va a generar evidentemente una reacción porque Pakistán se siente herido y tratará de alguna forma de avanzar. Estamos viviendo probablemente la crisis más fuerte en los últimos años. Esa diplomacia, que no es diplomacia finalmente, es una reacción que se piensa con el estómago más bien al momento, se actúa de una manera visceral, bueno, va a ocasionar entonces que la gente sufra, porque al final los que están en el medio son personas como ustedes, como nosotros, que vamos a sufrir. Entonces, está ese tema allí que, insistimos, genera ruido. Bueno, hablemos brevemente de Canadá, incluso si después hacemos la pausa, después retomamos el tema canadiense, que es importante, porque aquí hay un fenómeno que tenemos que ver. Y es que hubo elecciones en Canadá el pasado 28 de abril. Habíamos dicho, venían las elecciones, había comicios adelantados, y si las elecciones hubiesen sido hace 3 meses, estaríamos diciendo que ganó el señor Poilievre, ganó el Partido Conservador, que tenía más de 20 puntos por encima de su rival, el Partido Liberal, que estaba totalmente desacreditado. La gente estaba cansada del primer ministro Trudeau. Incluso Trudeau tuvo que enfrentar una crisis de su gobierno y terminó saliendo y dejando a Mark Carney como jefe del Partido Liberal y como primer ministro que, sin tener la mayoría y habiendo perdido, como explicamos el otro día en el programa, no hay gobiernos de coaliciones, pero algunos partidos pueden dar los votos para que haya una cierta moción de confianza. Bueno, permitió entonces que el gobierno liberal quedase, pero como le había retirado el apoyo, es el Partido Socialdemócrata de Canadá, retiró el apoyo el señor Carney y tuvo que adelantar las elecciones. Y resulta que gracias al jefe de campaña, esto lo decimos de forma irónica y evidentemente maquillando un poco y jugando con la información, gracias al gran jefe de campaña del Partido Liberal, que se ha convertido a estos efectos en un gran estratega, los liberales lograron pasar, revertir la brecha y ganar. Y aunque no hay un gobierno mayoritario para que el señor Carney pueda estar, toda evidencia que va al menos a tener un piso. ¿Quién es ese jefe de campaña? Bueno, ahí es donde viene el mensaje. El jefe de campaña no fue otro que el presidente estadounidense Donald Trump. Los ataques del presidente de Estados Unidos al gobierno liberal canadiense. Esa manera de repetir de forma insistente que Canadá no es un país, es un proyecto de Estado número 51 para la Unión. El hablar de que ninguna de las personas de la estructura política canadiense sirve y que por eso él prefería hasta un jugador de hockey al que en su momento asomó como candidato. Bueno, todo eso terminó siendo el escalón que sirvió para que los liberales hicieran campaña. O sea, por eso decíamos de manera, si se quiere, burlesca, que Donald Trump
se convirtió en el gran factor para que los liberales pudiesen llegar. Porque, ¿por qué lo decimos de esta forma? Porque el electorado canadiense dijo hay que votar contra una figura como Donald Trump. Y estamos entonces votando por un técnico, el señor Carney, es un tecnócrata, es un hombre que incluso no había incursionado nunca en la política, había sido jefe del Banco de Inglaterra, jefe del Banco de Canadá, y bueno, votan por él. Vamos a escuchar, ya venimos a hablar de Canadá, pero vamos a escuchar a Celine Dion con El Poder del Amor. Y bueno, a lo mejor el poder del amor es más fuerte que el poder que va a tener Carney, pero va a poder gobernar. Ya venimos. Bueno, ahí está Celine Dion, canadiense, le pone música a un país que efectivamente da de qué hablar, como es Canadá. Nuevo gobierno, nueva legislatura y un reacomodo de las fuerzas allí que efectivamente obliga a una reflexión. Bueno, Celine Dion de fondo y ya venimos nosotros para seguir conversando de Canadá y de otros temas. Bueno, Celine Dion le pone melodía, suavidad a un tema, además, estamos hablando de Canadá, un tema bastante álgido porque logró, y queda Celine Dion de fondo, logró finalmente el Partido Liberal revertir esa brecha, frenar lo que era una debacle absoluta y dejar al señor Poilievre, al líder del Partido Conservador, en una posición a lo mejor de melancolía. Recordará con sumo pesar el haber dicho hace algunos años que él era el Donald Trump canadiense, aunque se han encargado de tratar de borrar ese discurso, esa palabra, esa imagen, allí quedó el mensaje y puede eso haber pasado factura a la formación política, al Partido Conservador. El detalle es que el nuevo gobierno, el señor Carney, no tiene mayoría, pero ahí va a tener que apostar a otros grupos. Ahí aparece, por ejemplo, el bloque de Quebec, el bloque del sector francés, un sector que habíamos dicho en la campaña fustigó mucho la figura de Carney, a quien acusaba de estar parcializado lingüísticamente, que era un hombre que solo hablaba inglés, que no hablaba francés, como hablan en Quebec, que es el Canadá francés, vamos a denominarlo así. Sin embargo, el bloque de Quebec, al que le fue muy bien, evidentemente, en su zona electoral, terminó o ha dicho que va a apoyar al gobierno en avanzar. Y también en los 7 diputados, importante el número porque es una debacle absoluta del Partido Socialdemócrata, que fue el que le dio la confianza a Trudeau hace algunos años para que pudiera hacer un gobierno minoritario, y en este caso ha dicho que los 7 diputados también podrían colaborar para que el gobierno se instale y ver hasta dónde puede avanzar. De hecho, el líder del Partido Socialdemócrata renunció porque perdió su escaño. Entonces aquí hay una reflexión. Y el mismo Partido Conservador aceptó que había perdido las elecciones. Entonces, el ganador probablemente no es Mark Carney con su Partido Liberal, gana el temor a la influencia de Trump y por eso decimos jocosamente que Trump es un gran jefe de campaña, porque a quien Trump critica puede posicionarlo como una opción interesante. Entonces vamos a estar pendientes de Canadá a ver qué ocurre. Pero nos vamos a otro país, también donde hubo elecciones el mismo 28 de abril, unas elecciones que a diferencia de las de Canadá no generaron el centimetraje informativo de las del país del norte. Se trata de Trinidad y Tobago. Recuerden, también lo habíamos tratado aquí en Lo que pasa en el mundo por NDO Radio Podcast. Habíamos dicho, el primer ministro Rowley había renunciado, había dejado a Stuart Young, que era el ministro de Energía, como primer ministro, y él había pedido a la presidenta de Trinidad, que anulase al Parlamento, revocase la legislatura y se llamara a un proceso electoral. Y este proceso electoral lo ganó la oposición. Triunfó la oposición, lleva a Carla Pesal Cesar, que fue primera ministra de Trinidad, otra vez al cargo.
en unos nombres totalmente repetidos. Ya dijo el señor Robles, y bueno, nuestro partido perdió y es el momento de pasar a la oposición y ver qué hacemos. Entonces gana el partido de la señora Carla Pesavi Cesar, segundo queda el partido de Robles y John. John, de hecho, seguirá siendo parlamentario en Trinidad y Tobago, y hay un partido que logró 2 escaños también al legislativo. En todo caso, pareciera que no va a cambiar mucho la estrategia, no se va a mover mucho la forma en que se procede dentro de la política de Trinidad, seguirán con la mentalidad energética. Trinidad tiene algunos avances y vinculaciones con Venezuela en materia de explotación gasífera, hay un tema también de camarones que se ha trabajado en otras ocasiones y seguirá tristemente, esto sí es una crítica que hay que hacer, esa campaña de desprestigio hacia la migración, concretamente y puntualmente y mayoritariamente hacia la migración venezolana, porque sabemos por denuncias que han circulado la dureza con la que el saliente partido de gobierno en Trinidad se refiere, trata, se relaciona con los migrantes, pero el partido que ganó las elecciones acá también hizo una campaña muy delicada y peligrosa en la que hablaba de medidas contra la migración venezolana que estaba allí. Entonces, colocar a los venezolanos como objeto de campaña es de verdad lamentable. Eso no debe ocurrir y uno dice que no va a haber entonces cambios. Trinidad es uno de los actores influyentes del Caribe, es un actor que lleva adelante una postura, que genera influencia, pero que no es un factor de mayor estabilidad. Es más, una de las causas que llevan al quiebre del gobierno actual, el gobierno saliente, es la inseguridad. La gente dice que no hay seguridad en Trinidad y por eso votan por la oposición. Ahí hay otra crítica que uno podría hacer y a lo mejor la comparten ustedes, manden sus mensajes, hagan sus comentarios, pero es que la otra crítica es que son los mismos actores. Pues salen de un primer ministro, sale de una figura tradicional, pero para elegir a una señora que ya gobernó el país hace un tiempo. Entonces no hay más nadie allí, no hay otras figuras, otros actores que puedan tratarse, llevarse, proponerse. Bueno, eso es un mensaje que habría que ver. Están votando por alguien que ya había salido del gobierno. Uno quisiera una nueva forma de poder, una nueva estructura, pero es lo que existe allí, con unos partidos además bastante viejos que no terminan de adaptarse a lo contemporáneo y que no generan mayor esperanza y mayor visión. Bueno, estamos cuadrando con Miguel, además poniendo música. Antes pusimos a Celine Dion, que era canadiense o es canadiense. Bueno, ahora ponemos a Nicki Minaj, que es trinitaria, para escuchar también una canción, por lo menos para que suene Trinidad por algo mucho más movido que un proceso electoral, que lo que dejó es a los mismos actores de siempre. Bueno, ya regresamos aquí a lo que pasa en el mundo por NDO Radio Podcast y preparados porque nos vamos para Europa. Ya venimos. Sí. Esa es la magia de los programas en vivo. Estamos montando aquí, Miguel listo ahí. Miguel es director, está en los controles, mueve las canciones. ¿Ven? Eso. José Mujica. Al final. Al final. Sí. ¿Y Dilema? Esa le dije yo que la. A lo mejor me la podemos poner de fondo cuando. Un fondito ahí se puede después. ¿Cuándo? El cuarto bloque. Se puede. Viene Scorpio. Ajá. Habla 5, Scorpio. Habla 5, José Mujica. Bueno, podemos poner, estamos aquí, ven, están compartiendo con nosotros. Pero voy a apagar para que vean qué sorpresa aquí. Ajá. Puedo poner, Miguel, un momento, o sea, yo voy a hablar ahorita y puedo poner un fondito de Dilema. Ahorita en este bloque que viene. Sí, o sea, yo hablo y en vez de poner tu cortina, pongo la canción. Ok. Chévere. Bueno, ya van a ver.
Fondo. Nicki Minaj, nacida en Trinidad y Tobago, bueno, para ambientar un musical suave, la realidad turbulenta de Trinidad y Tobago. Pero bueno, continuamos, les dijimos vamos a Europa, pero en el trayecto hacemos publicidad y recuerden, visiten la página web de Policreativa Consultores, sigan las redes sociales, vean los cursos, conozcan el temario, sepan quiénes son los profesores, ratifiquen que llevan los certificados del aval del CEP de Fases de la UCB de Venezuela. Bueno, acompáñenos, dejen que lo ayuden, que lo formen, que lo guíen en el apasionante mundo de la comunicación, de las ideas, de las propuestas. Policreativa Consultores. Bueno, vamos entonces a continuar. Y ahí suena de fondo, está sonando de fondo una canción muy curiosa de Les Luthiers. Les Luthiers tiene esa que es la Dilema de Amor, que es una cumbia epistemológica. Y quiero tomar esta licencia, además compartir con ustedes un momento muy especial, y por eso suena esa canción filosófica de fondo, porque estuvimos la semana pasada acompañando a mi mamá en su grado como filósofa. Mi mamá tuvo un grado además con honores en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Bogotá. Para nosotros un enorme orgullo. Vemos que para toda la familia, mi papá, todos nosotros haber acompañado a mi mamá es una emoción sumamente grande. Y bueno, como se lo dije al momento de las palabras, gana el mundo, una gran filósofa y es un ejemplo a seguir. Así que a mi mamá, con esa canción de fondo de Les Luthiers, que es una cumbia no epistemológica, sino filosófica totalmente, bueno, un gran abrazo aquí desde Lo que pasa en el mundo por NDU Radio Podcast y gracias por todo. Y bueno, el mayor de los orgullos, la felicitación, embarga completamente. Sale uno el corazón, sale del pecho con la emoción de haberte acompañado en tu acto de grado. Así que bueno, muchas bendiciones a mi mamá. Bueno, ahí sonaba de fondo, y ahí le saluda el doctor Gabriel Matute, también se une a las felicitaciones. Bueno, nos vamos entonces a otro que habría que felicitar, a lo mejor no con la misma efusividad, ya van a ver por qué, es a Friedrich Merz, el nuevo canciller de Alemania. Lo logró, pero no exento de polémica. Va a decir el señor Merz, bueno, pasaré a la historia por dos cosas. Primero, porque soy canciller de Alemania. Estoy al nivel, al menos al nivel político, pero no al nivel mejor de liderazgo de un hombre como Konrad Adenauer, como Willy Brandt, como el señor Schroeder, incluso como Angela Merkel, que yo creo que Angela Merkel
descolla en la política, pero bueno, él dirá, yo también fui primer ministro, pero además pasa la historia porque en la historia de la Alemania contemporánea es el primer canciller, el canciller alemán es el primer ministro, el primer canciller que no logra ser electo en la primera vuelta. En la mañana se despertó el mundo occidental, el mundo americano concretamente, con la noticia de que había fracasado el señor Merz en la elección como canciller de Alemania, el líder de la demócrata cristiana CDU, el partido de Angela Merkel, que además va de la mano con un socio tradicional que es la Unión Demócrata Cristiana de Baviera, la CSU. Bueno, habían logrado pactar con el alicaído e histórico Partido Socialdemócrata, el SPD de Alemania, que era gobierno hasta ahora con el señor Scholz, habían pactado que lograra convertirse el líder del partido mayoritario en canciller. ¿Por qué ese pacto? Bueno, es una gran coalición que es habitual en la política alemana, se ha dado en otras ocasiones, pero para evitar que sectores peligrosos como Alternativa para Alemania, que es el segundo partido en votación, pudiese amenazar al sistema. Pero aquí vino la sorpresa de la jornada que cambia el guión. Resulta que teniendo 12 votos por encima de lo pautado y lo requerido, no logró el señor Merz la votación. Se quedó por debajo, es decir, gente de su propia estructura y de los aliados socialdemócratas no estuvieron de acuerdo con el pacto y no votaron por él, generando entonces resquemor. Las autoridades parlamentarias obligaron a suspender la reunión y ahí se pensó que había que pararla simplemente por un rato y hacer hoy mismo la segunda ronda. A esto se opuso Alternativa para Alemania, es decir, para que la reunión, la segunda votación se diera el mismo día, estuvieron de acuerdo demócratas cristianos, los verdes, la izquierda, los socialdemócratas, los liberales no, porque no tienen representación, y los únicos que se opusieron fueron la gente de Alternativa para Alemania, de ese partido polémico. En la segunda ronda sí logró el señor Merz conseguir los votos requeridos, pero aquí vino también otra polémica porque había que obtener más en el sentido, por supuesto, supera con creces la barrera, necesitaba 316, obtuvo 325, pero ha debido sacar 328. Es decir, que después de la negociación todavía algunos partidarios o algunos miembros de la gran coalición no estuvieron de acuerdo y o votaron en contra o salvaron el voto o se abstuvieron en ese caso. Más que salvar el voto, abstenerse fue lo que pudo haber ocurrido porque hubo abstenciones y hubo efectivamente votos en contra. El hecho es que logra finalmente el señor Merz ganar, se convierte entonces en el canciller de Alemania, regresa a la democracia cristiana, pero va a haber mucho ruido. Aquí la vocería la va a tener la oposición, en la vocería de la oposición la va a tener Alternativa para Alemania. No sé si ustedes se acuerdan, lo más probable es que sí, porque son acuciosos y les apasiona como a mí el tema internacional. Recordarán aquel momento en el que Alternativa para Alemania quedó en el tercer lugar. Y eso obligó entonces a una gran coalición que trajo un problema. ¿Por qué? Porque el segundo partido era el SPD, el Partido Socialdemócrata. Pero si se unían, el SPD se convertía en partido de gobierno. Por lo tanto, el primer partido de oposición iba a ser Alternativa para Alemania. Y esto le complicó a los alemanes la existencia porque los obligó a tener que entender que toda respuesta iba a venir dada por Alternativa para Alemania, que hábilmente iba a tratar de convertir esa vocería en una opción real de poder. En este caso, ese dilema, antes escuchábamos ese dilema de amor, ¿no? En este caso un dilema político. Este punto ni siquiera se presenta. No importa que haya una gran coalición. La oposición la va a llevar Alternativa para Alemania. Y eso sí va a traer complicaciones porque van a tratar de una y otra forma de posicionar un discurso. ¿Cuál es la respuesta a esto? La dio Angela Merkel hace unos años en medio de un acto cuando la gente empezó a gritar contra Alternativa para Alemania, descalificando a los votantes. Ella dijo, no ataquen a los votantes. La dirigencia es negacionista, es gente que tiene nostalgia totalitaria, pero las bases son alemanes como ustedes y nosotros, frustrados porque no tienen respuesta, prefieren votar por alguien que les habla con encanto, aunque tengan agendas oscuras. Bueno, ¿cuál es la solución a todo esto?
gobernar bien para que la gente no tenga que buscar vías alternas, sino pueda votar por opciones reales. Y el reto de los socialdemócratas, replantearse muchas cosas para recuperarse. Bueno, efectivamente es un cambio lo que hay. Vientos de cambio. Bueno, vientos de cambio es lo que canta Scorpio. Wind of Change. Escuchamos a esa importante banda y regresamos para hablar de algo mucho más religioso, el cónclave. Ya regresamos. No va a dar chance la última canción. 4 minutos. Cónclave, 4 minutos de experiencia. Resumen y experiencia. Ok, o sea, Máximo 6. sin canción. Sin la canción. Chévere. Siete minutos sin la canción. Bloque y resumen. Todo. Chévere. Todo junto. Bueno. Nos venimos antes. Damos la canción a la mitad para que esté descansando. Ok. Wind of Change, Vientos de Cambio. Además es una canción versionada de emblemática banda Scorpio. De hecho, un detalle curioso, Scorpio se presentaba en Bogotá también en el mega concierto, un espectáculo que hubo en estos días de rock, y resulta que no pudo porque uno de los integrantes más relevantes de la banda se enfermó y no pudieron presentarse ni en Buenos Aires ni en Bogotá. Así que bueno, dejó a la gente esperando escuchar Vientos de Cambio, la canción, evidentemente. Bueno, vamos a hablar ahora del cónclave que empieza mañana. Antes queremos saludar a un oyente consecuente de nuestro espacio, cumpleañero el día de hoy, que es el señor Manuel. A mi tío Manuel, un gran abrazo, muchas bendiciones. Está en Canadá, además, viviendo, compartiendo en familia y viviendo lo que es el clima electoral. Así que para mi tío Manuel, muchas felicidades, mucha salud, mucha unión familiar, feliz cumpleaños y bueno, para él que disfrute ya en
su familia, la familia en tierras canadienses, y reciba un gran abrazo y la efusividad de nuestro saludo desde aquí de Lo que pasa en el mundo por NDO Radio Podcast. Feliz cumpleaños para él. La profesora Yanni Lobo nos escucha también por acá. Saludos para ella. Bueno, mañana empieza el cónclave donde se va a elegir al sucesor del Papa Francisco. Nosotros podríamos a lo mejor con algo de picardía dar algunos nombres de quién puede ser el próximo Papa, pero para empezar no hay certeza absolutamente de nada, y hay un viejo refrán que dice: el que llega al cónclave como Papa sale cardenal. E incluso algunos estudiosos de la materia dicen que no hay mejor manera de boicotear la elección de un aspirante a Papa que darle la característica. Me parece que lo desinfla, como dicen en el argot, lo quema como opción. Claro que circulan por allí nombres, pero finalmente allí impregnan el ambiente otras variables, condicionan ciertos comportamientos, así que no importa quién es el más popular, quién es el que dice querer, aquellos que incluso cuando les acercan el micrófono dicen: yo no quisiera, eso es una responsabilidad muy grande, yo estoy bien como estoy, el Espíritu Santo es el que nos indicará a quién debemos elegir, pero en todo caso hay un ambiente de hermetismo, y podríamos decir hermético, incluso en lo físico, porque van a aislar comunicacionalmente a los 133 cardenales electores. Hay más cardenales en la Iglesia Católica, los llamados príncipes de la Iglesia, pero los electores son los cardenales que no han alcanzado determinada edad. Esos son los que tienen menos de la edad límite, son los que pueden entonces sufragar. Ahora, todos pueden ser electos, cualquiera puede ser electo, inclusive personas que no sean cardenales pueden ser electas. Y cuando uno revisa la historia, consigue papas que ni siquiera venían del mundo de las jerarquías eclesiásticas ni de la vida religiosa como tal, pero fueron entonces ordenados al momento de asumir. Pero estamos hablando de una historia bastante antigua. Entonces viene el sucesor, la escogencia del sucesor, ya instalaron la chimenea, las tradicionales imágenes que empezarán a verse, el humo negro cuando queman las papeletas, el humo blanco que indica que hay un nuevo papa, el anuncio formal que se da más en latín, y la escogencia entonces que salga quién será o quién va a ser el sumo pontífice. Eso es el tema protocolar con algunas generalidades. Sin embargo, hay algo de trasfondo en medio de todo esto, y es cuál es la visión de la Iglesia. ¿Qué puede venir? Un sucesor de Francisco que sea totalmente opuesto a él en un sentido conservador, o una figura más bien que continúe. Vamos a dar un nombre: un cardenal filipino, Tagle, que incluso llaman el Francisco de Asia, que canta, bueno, un hombre cercano. Algunos ya están sacando por allí que cantaba canciones de John Lennon, entonces dice que eso a nivel de la Iglesia no gusta, pero a nivel popular lo acerca a la gente. Pero los que votan son los cardenales, los cardenales electores. Entonces empiezan a aparecer mensajes, ideas, dichos por allí, frases que llevan entonces a ver que puede haber una iglesia dividida entre los que dicen que el Papa Francisco fue muy lejos y que hay que volver más bien a un carácter conservador, y los que creen que faltó por hacer. Finalmente, aquí lo que va a quedar en todo este entramado es examinar quién pueda venir. Al Papa Francisco le quedaron muchos críticos, sectores conservadores que lo acusan de haber avanzado mucho y sectores muy liberales que dicen que no avanzó lo suficiente. Bueno, eso queda allí. Bueno, vamos a hacer el resumen de la jornada. Hoy empezamos con una noticia que no estaba en el tintero, pero que es importante que hayamos mencionado. Tienen tarea para hacer seguimiento, que es ver si no se genera una lamentable escalada de violencia entre India y Pakistán. Hoy India atacó a Pakistán, y aunque dice que no dañó la infraestructura pakistaní, sí hubo misiles que llegaron a territorio de la Cachemira de Pakistán. Eso nos obliga a prestar atención. Hablamos también del tema de Canadá, las elecciones que sorpresivamente dejan al Partido Liberal con un gobierno minoritario, pero con capacidad de mantener el poder. Hablamos de Trinidad, la llegada de la oposición, que no es algo novedoso, los mismos actores de siempre. Y finalmente ver cómo le va al señor Merz en Alemania, al que le costó que lo nombraran canciller, y quién va a ser entonces el Papa. A lo mejor tenemos el próximo programa Papa nuevo. Vamos a ver si el humo blanco llega acá y lo decimos.
Bueno, ese fue nuestro recorrido del día de hoy. Hacemos publicidad, recordamos que llegamos a ustedes por cortesía del equipo de Poli Creativa Consultores. Visite nuestra página web y siga nuestras redes sociales y fórmese con los mejores profesores, los contenidos apropiados y el aval del CEP de Fases de la UCB, Poli Creativa Consultores. Bueno, nos vamos recordando que en la dirección del emisor y además en los controles pendientes de toda la logística musical y de las transmisiones en video está Miguel de Oliveira. Y quien habló para ustedes, como todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, hasta el próximo jueves aquí, en Lo que pasa en el mundo, por NDO Radio Podcast. Feliz tarde para todos. Bueno, listo nosotros por hoy. Manden comentarios, mensajes, sugerencias de temas, pendientes del tema de India y Pakistán. No lo descartemos. Pone compleja la realidad. Bueno, un abrazo y hasta el jueves, Dios mediante. Leana dice, corrimos con tanta información. Está ahí pendiente. Sí. Hoy agrupamos